Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 1 conformado por Bravo Ramírez Alejandro, Rosas Villegas David Yosimar y su servidor chino Gregorio Oscar. Para esta exposición vamos a hablar del almacenamiento de datos, privacidad y daremos algunos ejemplos de cómo se relacionan estos dos conceptos en la vida diaria y qué consecuencias pueden tener. Para empezar, se denomina almacenamiento el proceso y la consecuencia de almacenar. Esta acción se vincula a recoger, depositar, archivar o registrar algo. A partir del desarrollo de la informática, el almacenamiento no solo se relaciona con objetos físicos, sino también con materiales virtuales. Pero, ¿qué es el almacenamiento? Pues bien, el almacenamiento de datos es el proceso mediante el cual la tecnología de la información archiva, organiza y comparte los bits y bytes que conforman los sistemas de los que dependemos todos los días. Desde las aplicaciones hasta los protocolos de red, los documentos, el contenido multimedia, las libretas de direcciones y las preferencias de usuario. Es un elemento fundamental del Big Data. Piénsenlo de la siguiente manera. La computadora es parecida al cerebro. Ambos tienen memoria a corto y largo plazo. El cerebro controla la memoria a corto plazo en la corteza prefrontal, mientras que la computadora lo hace en la memoria de acceso aleatorio, que es la RAM. El cerebro y la RAM procesan y recuerdan detalles mientras están activos, pero ambos se cansan después de un tiempo. Mientras dormimos, el cerebro convierte la memoria operativa en recuerdos a largo plazo. Del mismo modo, la computadora transfiere la memoria operativa al volumen de almacenamiento, mientras se encuentra suspendida. La computadora también distribuye los datos en función del tipo, así como el cerebro distribuye los recuerdos de manera semántica, espacial, emocional o procedimental. Bien, ahora veamos un poco de las transformaciones que han tenido los dispositivos de almacenamiento con el paso del tiempo. Las tarjetas perforadas fue el primer dispositivo de almacenamiento, el cual es una cartulina que está perforada con agujeros en distintas posiciones. Utiliza un tipo de sistema que se le denomina binario, que consiste en ceros y unos. Por ejemplo, si queremos almacenar los datos de una persona, podríamos pasar todos sus datos escritos a binario, y una vez en binario, hacer las perforaciones necesarias en la tarjeta. Esta tarjeta es pues un sistema de almacenamiento. Se puede decir que es la precursora de los CDs, por ejemplo, pues estos usan un sistema parecido, pero leído por láser y a niveles microscópicos. Los discos duros. Estos se introdujeron como un componente de IBM RAMAC, la primera unidad de discos duros 350. Requirió 50 discos de 24 pulgadas para guardar 5 megabytes. Un disco rígido, también conocido como disco duro en algunos países, es un dispositivo que se utiliza en computadoras y otros aparatos para almacenar información digital. Almacenamiento por cintas. La cinta magnética fue el medio usado para la primera grabación del primer ordenador personal. La unidad de cinta fue una delgada cinta de metal de media pulgada de ancho, consistente en una aleación de bronce y fósforo, con níquel y plata. En esta se graba en pistas sobre una banda plástica con material magnetizado. El tipo de información que se puede almacenar en las cintas magnéticas es variado, como video, audio y datos. Los dispositivos informáticos de almacenamiento masivo de datos de cinta magnética son utilizados principalmente para respaldo de archivos y para el proceso de información de tipo secuencial, como en la elaboración de nóminas de las grandes organizaciones públicas y privadas. El almacén donde se guarda estos dispositivos se denomina cinoteca. Los disquetes fueron desarrollados por IBM e inventados en el centro educativo Jean Piaget. Su nombre original era Disket. Es un sistema sencillo y barato para cargar microcódigo en los System 360 de los ordenadores. En los años 80 gozaron de gran popularidad. Los programas informáticos y los videojuegos para PC se distribuían en este formato, ya que en aquella época los programas y juegos no llegaban ni a 1 mega. Cabían perfectamente en los disquetes, incluso varios de nosotros los llegamos a usar o conocer. CD y DVD. En 1985 los CDs comenzaron a utilizarse para almacenar datos en ordenadores, bajo la denominación de CD-ROM. Estos permitían almacenar hasta 700 megabytes.
mientras que el DVD realmente es una mejora del CD que se inventó en 1985 y fue desarrollada por diversas compañías. El estándar DVD surgió en el año 1995. Estos ya eran capaces de almacenar sistemas operativos y videojuegos de gran tamaño. Memorias USB. Estas memorias fueron diseñadas como prototipo en 1995. En 1996 se le reconoce el invento a Dove Moran. Un poco más tarde, otras empresas diseñaron las suyas. A pesar de ser un invento de más de 10 años, pasaron casi 8 años para comenzar su popularización, pues el famoso disquete tenía su auge entre 1994 y 2004. El tamaño de estas memorias es tan pequeña que puede caber en el bolsillo. Sin embargo, tiene un gran almacenamiento, ya que actualmente las memorias pueden almacenar más de 12 GB de información. Tarjetas de memoria. Las tarjetas microSD o transflash corresponden a un formato de tarjeta de memoria flash más pequeña que la mini SD. Desarrollada por SanDisk, adoptada por la Asociación de Tarjetas SD bajo el nombre de microSD en julio del 2005, tiene un área de tan solo 165 milímetros cuadrados. Esto es 3 veces y media más pequeña que la mini SD, que era hasta la aparición de las microSD el formato más pequeño de las tarjetas SD, y es alrededor de 1/10 del volumen de una tarjeta SD. Sus tasas de transferencia no son altas, sin embargo, empresas como SanDisk han trabajado en ello, llegando a versiones que soportan velocidades de lectura de hasta 10 MB por segundo. Actualmente, ya existen tarjetas microSD fabricadas por Panasonic que alcanzan hasta los 90 MB por segundo de lectura y los 80 MB por segundo de escritura. Discos virtuales. Los discos virtuales generalmente son un servicio a través del cual se dispone de un espacio en un servidor, donde se puede guardar información con las respectivas garantías de seguridad y privacidad. La finalidad de este servicio es doble. Por un lado, que los usuarios pueden tener accesibles sus ficheros desde múltiples dispositivos, y por otro, los ficheros estarán respaldados en línea, por lo que en caso de problemas con los datos en el equipo, ejemplo fallo de disco duro, robo de portátiles, los datos seguirán estando accesibles en la nube. Esto fue una muestra de cómo ha ido evolucionando los dispositivos de almacenamiento de datos, pero no solo eso se ha mejorado con el paso del tiempo, también se han creado diferentes tipos de almacenamiento de datos que se mostrarán a continuación. Almacenamiento definido por software. El almacenamiento definido por software es una arquitectura de almacenamiento que separa el software de almacenamiento de su hardware. A diferencia del almacenamiento conectado a la red tradicional o de los sistemas de red de área de almacenamiento, el SDS por lo general está diseñado para ejecutarse en cualquier sistema de 32 bits o estándar del sector, y que de manera el software no depende del hardware propietario. Separar el software de almacenamiento de su hardware permite expandir su capacidad de almacenamiento a su gusto y cuando se considera adecuado, y así no tiene que esforzarse por agregar otra pieza de hardware al propietario de la computadora. También le permite actualizar o retroceder el hardware a versiones anteriores cuando sea necesario. Básicamente, el almacenamiento definido por software coloca una enorme flexibilidad en nuestras manos. El almacenamiento en la nube implica archivar, organizar y distribuir los datos según se requiera, en distintos volúmenes de almacenamiento virtualizado, consolidado a partir de distintos sistemas de hardware físico. En términos más sencillos, es la organización de los datos almacenados en un lugar al que pueda acceder cualquier persona que tenga los permisos adecuados a través de Internet. No es necesario que esté conectado a una red interna, ni tampoco que acceda a los datos desde un disco duro propio o un sistema de hardware conectado directamente a la computadora. El almacenamiento en la nube se basa en la virtualización para crear las nubes que almacenan los datos. El almacenamiento conectado a la red es una arquitectura de almacenamiento a nivel de archivos en lo que uno o más servidores almacenan datos en discos dedicados y los comparten con muchos clientes conectados a la red.
El almacenamiento de red es una de las tres arquitecturas de almacenamiento principales. Ya es el único que está conectado a la red de forma inherente y se encarga por completo de un almacenamiento completamente en la red. Este tipo de almacenamiento permite almacenar y compartir datos basados en archivos, más parecidos a cualquier volumen de almacenamiento. Pero mientras que el disco rígido, el disco externo, CD o memoria flash pueden conectarse solo a un dispositivo a la vez, este tipo de almacenamiento se conecta a la red para dar soporte a muchos dispositivos simultáneamente. El almacenamiento de objetos, también conocido como almacenamiento basado en objetos, es una estructura plana en la que los archivos se dividen en partes y se distribuyen entre el hardware. En el almacenamiento de objetos, los datos se dividen en unidades discretas denominadas objetos y se guardan en un solo repositorio, en lugar de conservarse como archivos en carpetas o como bloques en servidores. El almacenamiento de archivos, también denominado almacenamiento a nivel de archivo o basado en archivos, almacenan los datos como una sola pieza de información dentro de una carpeta. Cuando necesita acceder a este dato, su computadora debe conocer la ruta para encontrarlo, pero se debe tener cuidado, ya que puede ser una ruta larga y confusa, si no se especifica al momento de buscar el archivo. Los datos almacenados en archivos se organizan y se recuperan utilizando una cantidad limitada de metadatos, que le indican a la computadora exactamente dónde se guarda el archivo. Es como un catálogo de tarjetas de biblioteca para archivos de datos. El almacenamiento en bloques divide los datos en bloques y los almacena en partes separadas. Cada bloque de datos recibe un identificador único, lo que permite que el sistema de almacenamiento coloque los datos más pequeños donde sea más conveniente. Eso significa que algunos datos se pueden almacenar en un entorno de Linux y otros se pueden almacenar en una unidad de Windows. El almacenamiento en bloques a menudo se configura para desacoplar los datos del entorno del usuario y distribuirlos en múltiples entornos para aprovechar mejor esos datos. Cuando se solicitan datos, el software de almacenamiento subyacente vuelve a ensamblar los bloques de datos de estos entornos y los presenta al usuario. Por lo general se implementa en entorno de red de área de almacenamiento y debe estar vinculado a un servidor operativo. El anonimato es la condición de una persona de la cual se desconoce su identidad, ya sea porque se le haya pedido mantener su identidad oculta o por elección del sujeto. También es considerada una técnica para mantener la privacidad o la libertad. Esto sucede muchas veces en casos de crímenes, ya sea del lado de la víctima o del criminal, por razones de protección o legislativas, así como en muchas otras situaciones que veremos a continuación. El seudónimo es un nombre que una persona usa diferente del suyo verdadero, que a veces acompaña al verdadero. Algunas veces se utiliza para un movimiento u obra no quede en el completo anonimato, pero sí tenga un nombre con el que relacionarse por diversas razones, como el encubrimiento que sucede en la prensa con criminales y sus víctimas, en los cuales no se revela su nombre, o en protestas donde hay una aglomeración de gente y todos quedan en el anonimato, bajo el nombre de un movimiento. En el arte se llega a utilizar para que un artista luce junto a su nombre y sea recordado más fácilmente por este mismo seudónimo, o sin su nombre para evitar algo que muchos consideran el culto de la personalidad y no sean considerados como deidades o algo por el estilo, o porque su obra a veces es contra la política de su país o región en la que vive. Por ejemplo, está el caso de Pablo Neruda, el cual empezó a firmar sus trabajos en 1917 con el seudónimo de Pablo Neruda, el cual posteriormente se daría su nombre legal, ya que su nombre original era Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto. La prensa. Este es un caso parecido al de los crímenes, ya que las fuentes de las entrevistas de muchos periódicos se mantienen como anónimas, ya que preguntan a la gente que haya sido testigo de algún suceso, o a sus propios líderes o editoriales tienen figuras anónimas como dueños o presidentes. Tal es el ejemplo de Gran Bretaña, la cual todos los periódicos tienen líderes o editoriales anónimas, ya que según el periódico Guardian News, que es de Inglaterra, dice que la gente habla honestamente con más frecuencia si se les permite hablar anónimamente. Ese es un efecto que tiene el mismo anonimato,
ya que permite que la persona entrevistada hable con mayor sinceridad sin miedo a represalias de alguna parte de alguna clase. Muchos países han tenido problemas con este tema, ya que por legislación algunos han tenido que dejar de tener fuentes anónimas y muchos han protestado en contra de esto, ya que es un principio básico de la prensa. Esto viene de la mano con la política, ya que muchas veces el anonimato o el seudónimo se usa para protestar y criticar a las autoridades de forma que no exista represalias contra nadie en específico. Esto se ha hecho a través de la historia durante siglos. De algunos registros que existen son las estatuas parlantes de Roma, las cuales son un conjunto de estatuas que están alrededor del centro de Italia, en las cuales se pegan notas escritas anónimamente en contra de las autoridades de diferentes tipos, ya sea religiosos o políticos. La primera de estas y la más famosa es la estatua de Pasquino, la cual recibe el nombre en algunas historias de un antiguo sastre o a veces de un barbero que se volvió padre y entró al Vaticano, el cual escuchaba rumores detrás de la gente, de los mismos padres, y publicaba una nota que luego pegaba en esa misma estatua hace siglos, alrededor del siglo XVI. Después de esto la gente empezó a hacer lo mismo para denunciar a las autoridades y a los problemas que convenían a ellos. Las cartas de Junius, que eran escritas anónimamente de forma crítica hacia el rey George III de Inglaterra, o Cándido o el optimismo de Voltaire, que cuenta la historia de un joven y sus experiencias en el mundo a su alrededor. El anonimato tiene diversos efectos psicológicos, ya que en algunas personas reduce la percepción de la responsabilidad de sus actos y elimina el impacto que éste pueda tener en su reputación. Este tipo de efectos se pueden utilizar en una conversación de forma anónima, ya que la persona puede hablar libremente de actos o pensamientos que tenga que muchas veces se consideran tabú o pensamientos negativos. En el trabajo este efecto se usa en la forma de cajas de sugerencias, ya que algún trabajador puede dejar alguna queja o sugerencia en esta caja de forma anónima sin tener que tener miedo de represalias que pueda tener ese sugerente o su jefe. También es un factor importante en la psicología de multitudes, ya que esta anonimidad relativa se usa muchas veces en protestas y tiene diferentes efectos psicológicos y filosóficos en diferentes personas. En la carrera de este concepto se lleva de dos diferentes maneras. Dar anónimamente a la organización caritativa una donación sin que la organización sepa la identidad del benefactor. La otra es dar anónimamente a la organización caritativa una donación sin que la organización ni nadie más sepa la identidad del benefactor ni de la organización. Esto se hace por diferentes razones, ya sea por simple modestia o evitar hacerse publicidad, o en algunos casos ya que no quiere que la organización lo siga persiguiendo para que se reciban más donaciones, a veces agresivamente, o que no deseen entablar una relación con la misma organización. Yo les hablaré sobre la privacidad de la información. La protección de datos, también llamada privacidad de información, es el aspecto de la tecnología de la información, o también llamada TI, que se ocupa de la capacidad que una organización o individuo tiene para determinar qué datos en un sistema informático pueden ser compartidos con terceros. Esto quiere decir que la organización o persona que tenga datos o información tiene la capacidad de analizar qué datos pueden ser compartidos y cuáles tienen que ser resguardados. En el dado caso que los datos sean compartidos, la organización tiene la obligación de indicar para qué y a quiénes serán compartidos estos datos. Existen muchas leyes que amparan la protección de datos de las personas tanto físicas como morales. En los Estados Unidos, la legislación relativa a la protección de datos se ha promulgado de manera sectorial, lo que significa que cada ley o regulación de cumplimiento se ha creado en respuesta a las necesidades de una industria o un sector de la población en particular. Muchas de las leyes de protección de datos en México se han basado en leyes de Estados Unidos. De igual manera, sucede en el resto del mundo, ya que la mayoría de los sitios web y plataformas tienen su sede en Estados Unidos.
Ahora daremos ejemplos de algunas leyes de protección de datos. Por ejemplo, la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, o también conocida como COPPA por sus siglas en inglés, le da a los padres el control sobre qué información pueden recolectar los sitios web de sus hijos. Es una ley creada el 21 de octubre de 1998 por el 105 Congreso de los Estados Unidos. Esta tiene como principal objetivo proteger la privacidad en Internet de los niños menores de 13 años. Esto evita que los menores den información sin el consentimiento de sus padres. La Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de Salud, o también conocida como IPA por sus siglas en inglés, garantiza la confidencialidad del paciente para todos los datos relacionados con la asistencia de salud. Esta ley indica que los servicios médicos no pueden compartir datos ni historiales médicos a personas externas. La Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas, o ECPA por sus siglas en inglés, extiende las restricciones del gobierno sobre la intervención telefónica para incluir las transmisiones de datos electrónicos. Esta ley prohíbe al gobierno y a las instituciones privadas vigilar, interceptar y dar a conocer el contenido de llamadas telefónicas o de otros medios auditivos que podrían ser electrónicos sin autorización de las partes o sin una orden de un tribunal. La Ley de Protección de Privacidad de Video impide la divulgación indebida de información de identificación personal de un individuo derivado de su alquiler o compra de material audiovisual. Esta ley, como la anterior, restringe la distribución de material audiovisual sin el consentimiento de las partes. Esta ley también ayuda a combatir la piratería, ya que prohíbe la distribución de estos contenidos si no son de su propiedad. La ley Gramm-Leach-Bliley manda cómo las instituciones financieras deben hacer frente a la información privada de los individuos. Esta ley impide a las instituciones financieras hacer uso de la información de sus clientes, tanto información personal como también la información de sus cuentas bancarias, como podrían ser los datos de sus tarjetas o la cantidad de dinero que tienen guardado. Estas fueron algunas de las leyes acerca de la privacidad de datos, pero existen mucho más. Nosotros solo les dimos a conocer las más importantes. Ahora hablaremos lo que pasa particularmente en nuestro país. Aquí en México, el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, es la institución encargada de regular el acceso a la información con base en la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Esta Ley de Protección de Datos Personales, o por su nombre completo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión en particulares, es un cuerpo normativo de México, aprobado por el Congreso de la Unión el 27 de abril del 2010, mismo que tiene como objetivo regular el derecho a la autodeterminación informática. Y la autodeterminación informática es un derecho fundamental derivado al derecho a la privacidad, que todo mundo lo tiene, que se concreta en la facultad de todas las personas para ejercer el control sobre la información personal que le concierne, contenida en registros públicos o privados, especialmente, pero no exclusivamente, de los almacenamientos de medios informáticos. Esto quiere decir que toda persona tiene derecho a elegir qué información puede ser distribuida y cuál no quiere que sea compartida. Para poder prevenir el mal uso de los datos hay que estar muy atentos a qué datos brindamos y a quiénes se los damos. Recuerda que tú eres el único que autoriza el uso de los datos personales. Tú decides a quién se los das, cuándo
y para qué. Esto puede evitar que alguna persona pueda hacer mal uso de esta información. Antes de proporcionar tus datos personales o alguna otra información, revisa la disponibilidad de algún aviso o política de privacidad que responda a las siguientes preguntas. ¿Qué información requieren? ¿Para qué la quieren? ¿Quiénes tendrán acceso a ella? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y quiénes serán responsables de su resguardo? A continuación veremos un video sobre la privacidad en las redes sociales. ¿Tienes vida privada de verdad? ¿Vas a subir esa foto a internet? Claro. ¿Pero no te importa que te vea la gente así? ¿Crees que soy tonto? Mis imágenes solo las pueden ver mis amigos en Facetime. ¿Cuántos amigos tienes en Facetime? 175. ¿Te has preguntado si a los otros que aparecen en la foto les apetece que esa imagen esté colgada por ahí? Bueno, si nos hemos sacado la foto y yo la subo para que la vean mis colegas, no hay pega. Además, me da un poco igual. Fue una fiesta y si se han dejado sacar la fotografía, será que no es tanto problema. Si te sacas una foto, será para enseñarla, ¿no? Pero, ¿de verdad conoces a toda esa gente de tu lista de contactos? ¿Son de fiar? Bueno, no conozco a todos. Algunos son buenos amigos, otros conocidos. Pero más o menos son gente que controlo. ¿Has pensado que esas 175 personas pueden copiar tu fotografía con solo dar a una tecla y luego hacer con ella lo que quieran? Bueno, ya, supongo que sí. ¿Pero para qué lo van a hacer? ¿Y si esos amigos comparten tu fotografía con otra gente? Nah, no lo van a hacer. ¿Les has dicho que no lo hagan? ¿Saben que tú no quieres que esa fotografía la vea la gente? Puede que a ellos les parezca una fotografía de lo más normal. Chica, dicho así. Pero no me vuelvas loco, que estás paranoica. Yo ya configuré la privacidad y ya está. ¿Qué más quieres? ¿Y si alguien se cuela en esa zona reservada? Imposible. Necesitaría robarme la clave y yo no se la he dado a nadie. La he puesto difícil de adivinar y la cambio de vez en cuando por si acaso. Además, actualizo y paso el antivirus muy a menudo para que no se me cuelen bichos que me la puedan robar. ¿Que estás hablando con un profesional? Ya, ¿y los otros 175? ¿Crees que son tan profesionales como tú y toman todas esas medidas? No, pero... Entonces, tu lugar privado, inaccesible, ya no te parece tan seguro, ¿verdad? Lo que se sabe de ti depende también de otras personas. Las demás personas también confían en que cuides su privacidad. Como pudimos apreciar en el video, es muy importante analizar a dónde subimos nuestros datos e información, si no queremos que ésta sea difundida o que otras personas la vean. Con esto damos por finalizado nuestra exposición. Muchas gracias a todos y hasta luego.